Claro, te Ok, metes a una qué padre. inteligencia artificial, le das 2, 3 características y aparece. Pero Ajá, ese es el problema de la arquitectura actual. ok. El problema es que los chavos ahora que hacen eso, que bueno, es una gran herramienta, hay que saberla usar. El tema interiorismo era un tema súper tabú hace algunos años, ¿no? Decían, bueno, si eres, es más, la palabra interiorista ni siquiera existía. ¿Eres diseñador de interiores? Ah, entonces eres decorador, eres el que pones esto. Y se ha luchado muchos años para Bueno, tratar más de, adornas el espacio. claro, para tratar de cambiar esa visión y, y hacer valer el tema de la arquitectura interior, ¿no? Ujú. Actualmente la arquitectura ya se tiene que ver de una manera muy distinta. Ya no puede haber un todólogo que sepa de todo y sea Ujú. el que decida. Pedro Solaegui es un arquitecto conocido por su precisión y creatividad. Ha revolucionado el mundo del diseño de hoteles y el diseño interior especializado de retail. Cada uno de sus proyectos es un testimonio de calidad y diseño innovador. Pedro es un virtuoso del dibujo a mano alzada. Su sensibilidad para expresar ideas y conectar con emociones e impresiones a través de sus trazos lo distinguen y le dan un valor muy especial en un mundo dominado por lo digital. Su enfoque enriquece cada diseño, permitiéndole explorar y materializar visiones arquitectónicas únicas. Con cada línea y cada plano, redefine lo que significa la arquitectura contemporánea. Es un creador de experiencias y hoy nos llena de emoción contar con su presencia en Creadores de Espacios. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, María? Encantado de estar por aquí contigo. Bien, muchas gracias por atender a mi invitación a este podcast. La idea es, queremos conocerte un poco más a nivel personal y también platicar sobre tus proyectos, Ujú, tu participación en la empresa claro. y también cómo ves la visión de la arquitectura en esta época y qué le pudieras recomendar a los jóvenes. Es como más o menos todo lo que vamos a estar platicando hoy, ¿no? Excelente. Me gustaría que Eh, nos platicaras un poquito más de tu trayectoria. ¿Qué fue lo que hizo que te hicieras arquitecto o por qué te inclinaste por esta profesión? Mira, es muy chistoso porque normalmente la profesión de la arquitectura eh, debe de traer ciertas bases como tal, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros nacemos, la primera manera de comunicación que tenemos es dibujar, pintar, manchar, hacer, antes de hablar. Pero esa fase de desarrollo muchas veces queda truncada cuando empiezas a aprender, cuando empiezas a comunicarte y todo. Y entonces hay ciertas personas que no lo siguen desarrollando, aunque todos Ok. tenemos esa base, ¿sí? Obviamente, pues yo desde pequeño siempre estuve muy acercado al tema de dibujo. Mi papá es arquitecto. Ok. Entonces, pues realmente nací viendo muchas de las cuestiones, muy metido en el tema de arte, de la pintura, y obviamente pues de la arquitectura, ¿no? Entonces, yo te podría decir que desde pequeño siempre tuve una inclinación y dije algún día seré arquitecto. Aunque también por ahí pensaba que iba a ser biólogo marino, que obviamente absolutamente nada que ver, ¿sí? Pero, pues obviamente cuando empezó a tener ese desarrollo en la primera parte de mi vida, primaria, secundaria, preparatoria, pues empecé a desarrollar cada vez más el tema del dibujo y eso me ayudó muchísimo a definir las cosas, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México, pero ya llevo muchos años viviendo en Guadalajara. Prácticamente me considero chilampatío. ¿Por qué? Porque cuando voy a México incluso hasta el acento se me pega, ¿no? Entonces, pues llegamos a Guadalajara cuando yo tenía 12 años. No, pues muy Cuando chavito. estaba muy chavito, era una Guadalajara muy diferente, una Guadalajara muy distinta a lo que conocemos ahora. O sea, las casas estaban abiertas, los carros los Ujú. podías dejar abiertos. Este, pues yo me iba en bicicleta desde la zona de la Minerva hasta La Calma, porque pues casi no había nada a los 12 años. O sea, qué esperanza es que ahorita a los 12 años agarraras una bicicleta y te movieras a esas distancias, ¿no? Entonces era una ciudad pues muy amable en esa época, ¿no? Cuando decido, pues ya tomar una decisión de una carrera,
pues decido irme al ITESO, en donde pues yo venía con varios amigos ya desde la prepa, y nos vamos a lo que viene siendo el ITESO, arquitectura. No sabía que eras egresado del Soy egresado ITESO. del ITESO Qué padre. y tengo una gran amistad con varios amigos. Somos un grupo como de 10 arquitectos que todavía cada año nos juntamos. Acabamos de tener nuestra reunión la semana pasada. Cada año nos juntamos y bueno, platicamos de anécdotas, hacemos. Pero de ese gran grupo Ujú. prácticamente salen pues mis amigos y compañeros de vida en el sentido profesional. En el ITESO todavía me toca la última etapa de Ignacio Díaz Morales. Ignacio Díaz Morales es uno de los grandes arquitectos mexicanos a nivel, vamos a decir, de Luis Barragán. Luis Barragán hizo toda la parte práctica, pero Díaz Morales desarrolló toda la parte teórica. Díaz Morales es el fundador de la Escuela de Arquitectura de la UDG y después es el fundador de la Escuela de Arquitectura del ITESO. Y a nosotros nos toca, pues prácticamente que Ignacio Díaz Morales nos dé clases. Fuimos la última generación que lo vimos en vida y pues fue una gran experiencia porque yo no estudié como tal historia de la arquitectura. Okay. Yo estudié la teoría de la arquitectura de Díaz Morales, dada por Díaz Morales, o sea, no veíamos otra cosa. Y eso nos hizo tener una pauta muy diferente, ¿no? Clavarnos en cosas, por ejemplo, que a mí me apasionan, como el estilo gótico, como algunos estilos arquitectónicos en su momento. Y bueno, pues de ahí poder desarrollarnos. ¿Qué fue lo que de las bases que te dio este arquitecto, qué es lo que más te quedas? ¿Como qué mensaje te dejó? Fíjate que es muy chistoso porque todos los estudiantes actuales de arquitectura, como te decía, pues estudian a los grandes arquitectos, como Le Corbusier o el mismo Barragán, etcétera, ¿no? Pero cuando una persona de ese calibre te enseña su teoría, pues la verdad es que cambia muchísimo el aspecto o la visión de la arquitectura, ¿no? O sea, de entrada él nos decía, Le Corbusier no es arquitecto, se va a ir al infierno, y son cosas que se te van quedando como chavo en un momento dado en la cabeza, pero te hace cuestionar otras tantas cosas, ¿sí? Entonces, más que haya sido una influencia como tal en un estilo arquitectónico que puedas hacer, lo que a mí me enseñó mucho es ver la arquitectura de una manera diferente. Él cuando hace la escuela de la UDG, la Escuela de Arquitectura de la UDG, se va a Alemania, se trae a grandes arquitectos de la Bauhaus como tal, y así funda el Quad, o sea, bueno, en aquellos días no era Quad. Así funda la Escuela de Arquitectura de la UDG, se trae a Horst Hartung, se trae a Matthias Geritz, y entonces el impacto que tiene a nivel nacional esa arquitectura cambió radicalmente lo que viene siendo la arquitectura mexicana. De ahí también surge la Escuela Tapatía de Arquitectura, que fue una generación después, pero desarrollada justamente por esos arquitectos que llegaron. Y esos arquitectos de la Escuela Tapatía de Arquitectura fueron nuestros maestros como tal dentro del desarrollo. Entonces sí viene ahí desde atrás pues ciertas bases que tristemente ahora los alumnos no las tienen. ¿Sí? ¿Era como una escuela más de análisis y reflexiva? Vamos a decir que sí, pero incluso, pues es muy chistoso porque mi papá, siendo arquitecto, él se mete a dar clases a la UDG para que yo entrara a la UDG. En aquellos días, si tú venías de una escuela particular, no podías entrar a la UDG, pero por nada, ¿no? Y todavía sigue siendo todavía complicado. Es muy complicado. Entonces, sí. Cuando yo le digo a mi papá, ¿sabes qué? Yo voy hacia el ITESO. El ITESO tenía una visión muy diferente. Era una escuela pequeña, realmente una escuela chiquita, sí. Mucho más personalizada, mucho más conceptual, donde podías desarrollar cosas más libres, vamos a decir, ¿no? Y luego jesuitas. ¿Qué Claro. generación eres? ¿Qué, perdón? ¿Qué generación eres? Yo salí en el 94. ¿94? En el 94. Yo entré ese... Salí en plena crisis del error de diciembre, entonces no había chamba, pero bueno, ahorita platicamos de esa historia. Pero sí, era totalmente otros tiempos diferentes, ¿no? Ahorita, si tú hablas de universidades, hay
gran número de universidades y de ofertas académicas. No, y carreras como Ajá. ya muy especializadas en ciertas áreas. Claro, O sea, de comunicación hay diferentes opciones claro. ya actualmente a Sí, la sí, que sí. yo estudié, que nomás era ciencias de la comunicación. Pero antes punto. había 2 universidades, Ujú. 3 universidades, ¿no? Y entonces, o salías de la UDG, que era, pues, es una gran universidad, masiva, vamos a decir, en donde las personas salían sumamente bien preparadas, muy funcionales, en el sentido de la arquitectura que hacían, o salías del ITESO, que era mucho más libre, mucho más creativo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a mí me tocó esa parte Te y tocó el esa la fui a desarrollar. hipiteso como tal. El hipiteso tal cual. O sea, yo soy hipiteso completamente, ¿no? Nos ponían ahí de no se fumen el pasto. O sea, Sí. esas eran las cosas que nosotros vivíamos. Porque, pues obviamente ahorita acabo de estar en el ITESO y Se acabaron el pasto. total, claro, allá hay edificios por todos lados. A nosotros sí nos tocó un bosque prácticamente, ¿no? Sí. Ahora, una de las partes que marcaron mucho mi carrera desde que estaba yo en el ITESO, bueno, fueron 2 puntos. El primero es que estos amigos que te platico, este grupo que hicimos de amistad, prácticamente desde la mitad de la carrera estuvimos juntos. Desde quinto semestre empezamos a tomar o empezamos a meternos en grupos que empezamos a desarrollar proyectos reales desde quinto semestre. Y empezamos a trabajar juntos, a conocernos, a destrozarnos. O sea, destrozábamos prácticamente nuestras entregas, nuestros proyectos, y aprendimos a tener una crítica muy dura entre nosotros, ¿sí? Ok. Somos totalmente distintos en personalidades, sin embargo, trabajamos juntos en algunos proyectos, en otros éramos competencia, etcétera. Y ahorita vas a ver a dónde va a llegar esa plática. Pero esa fue una Ujú. parte, ¿no? Esa hermandad que pudimos hacer y de ahí empezamos a caminar. La otra parte es que yo prácticamente desde séptimo semestre Ujú. puse un despacho o un taller de perspectivas y maquetas. Estoy hablando de la prehistoria. En aquellos días los renders no existían. No había renders. Entonces todo se tenía que hacer con dibujo a mano, Ujú. en representación, y había pocos arquitectos o pocos personas que se dedicaban a ese tema de representación. Entonces los grandes despachos de esa época pues recurrían a ti para que les hicieras unos dibujos espectaculares. Por eso desarrollamos tanto el dibujo a mano. O sea, una de mis bases en la arquitectura es el sketch y el dibujo a mano. Y tienes una fama todo muy... empieza a representarse desde ese punto. Porque es la conexión más directa entre el cerebro y mano para poder sacar una idea. Ujú. Actualmente, pues en una computadora tú pones 2, 3 cosas, levantas volúmenes y ya tienes una visión que tú no tenías en tu cabeza. Y la ves y dices, wow. Ahora son prompts. Claro, Dices, quiero un espacio con ciertas claro, te metes a una características. inteligencia artificial, le das 2, 3 características y aparece. Pero Ajá. ese es el problema de la arquitectura actual. Ok. El problema es que los chavos ahora que hacen eso, que bueno, es una gran herramienta, hay que saberla usar, pero normalmente no tienen una idea de cómo se va a ver lo que están pensando. Y antes tenías que imaginártelo primero, plasmarlo para poderlo expresar. Y ahora metes 2, 3 información y ¡pum! Te aparece y dices, wow, me quedó padrísimo. Sin Ujú. embargo, pues el que está diseñando no eres tú. Es directamente una inteligencia artificial, ¿no? Y luego bueno, a mí me pone a pensar, digo, está desarrollándose muy rápido todo esto de la inteligencia artificial, va a haber una serie de crisis, van a haber algunos cambios en la forma Claro. de cómo desarrollamos los proyectos, pero por ejemplo, ¿qué tanto van a tener claro la visión del espacio, de las Eso distancias, justamente del es lo que hay que estilo de vida trabajar. de las personas? O sea, Claro. porque, bueno, en caso de cuestiones, Ujú. pues no sé, de hogar, o por ejemplo de hotel, que tú tienes mucha Ujú, experiencia en ujú. eso, pues hay cosas que tiene que tomar en cuenta el arquitecto como humano, como... Por supuesto. Eso es súper básico. Y ahorita que platicamos un poquito de los proyectos, Ujú. entraremos a esa parte de cómo se tiene que empezar un proyecto y cuáles son los elementos que tienes que hacer, justamente para no perder esa parte, ¿no? Claro. Porque nos podemos ir con elementos muy sencillos de imágenes, Ujú. o sea, un buen render,
y dices, ya está todo resuelto. Sin embargo, para hacer un buen render, tienes que tener todos los detalles pensados y diseñados, ¿sí? Porque si no, alguien más los va a diseñar por ti o alguien más los va a resolver por ti. Alguien en la obra va a agarrar y si no le pusiste Zoclo, él lo va a poner como sea el que se encuentre y entonces cuando lo veas te va a dar el patatús porque vas a decir, yo nunca puse eso, pero bueno. O no va a funcionar. O no va a funcionar, ¿no? Pero ese es el gran reto que tienen las nuevas generaciones en el tema de arquitectura. Y no solo las nuevas generaciones, es el gran reto que tienen las empresas como la de nosotros, que en un momento dado cuando contratas a alguien, te dicen, híjole, no sé dibujar, pero hago unos renders espectaculares o manejo una inteligencia artificial espectacular, ¿sí? Uy. Y entonces ahí entras en esa disyuntiva de, pero ¿eres creativo o no eres creativo? Pero ¿sabes qué le vas a pedir a la inteligencia artificial para que haga eso? ¿O sabes cuadrar una imagen o ver? ¿O estudiaste fotografía? ¿O estudiaste pintura? ¿O estudiaste artes? ¿O cuáles son esos elementos que te van amarrando a esa parte que tú comentas, ¿no? Okay. Y esa sensibilidad que tiene que tener el usuario final, o sea, el cliente final, ¿no? Ahorita que estábamos platicando de esas dos líneas que te decía que marcaron mi vida, la otra línea fue justamente empezar a trabajar con Alejandro Colunga. Cuando yo tenía ese taller de perspectivas y maquetas, de pronto una buena amiga que trabajaba, que estudiaba ahí conmigo, en años, un año menos que yo, me dice, oye, fíjate que mi tío me pidió una maqueta y no tengo ni idea cómo hacerla. Pero me dijo, estás estudiando arquitectura, debes de saber hacer maquetas. Y entonces me dice, yo sé que tú haces maquetas muy padres y, ok, va perfecto. Yo no conocía a Alejandro Colunga, nunca lo había visto. Okay. No lo ubicaba como tal. Había escuchado, obviamente, de la obra que tenía, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento largo, acabé haciéndole una maqueta, que pues, obviamente Alejandro se dio cuenta que su sobrina no la hacía. Hicimos una maqueta para que él hiciera una propuesta de la Biblioteca Iberoamericana, ¿sí? Para pintar unos murales. La maqueta medía 3 metros por 1 metro y se desarrolló toda la capilla con las cúpulas y todo para que él se las llevara y él las pintara a escala. Wow. Fue un súper proyecto en su momento y a raíz de eso hicimos una muy, muy buena amistad y empecé a conocer todo lo que viene siendo el mundo artístico, que es otra cosa totalmente diferente de lo que viene siendo el mundo arquitectónico. Con Alejandro desarrollé muchos proyectos, desarrollé los proyectos tanto de los Magos Universales, que están afuera del Hospicio Cabañas, la Rotonda del Mar en Puerto Vallarta, hicimos un proyecto en el Malecón de La Habana, hicimos un proyecto en Nueva York, en uno de los museos en Nueva York. Entonces, empecé a ver una visión totalmente diferente de lo que viene siendo el arte aplicado a espacios públicos y a la arquitectura. Yo creo que esas dos son las dos visiones que afectaron mucho la parte de mi visión hacia la arquitectura hasta el día de hoy, ¿sí? Qué interesante conexión de dos mundos, ambos como lo has manejado desde una perspectiva muy, muy de intuición, muy de percepción. Uh-huh. Y cómo te integraron en toda tu formación para los proyectos que has desarrollado. Claro, entonces, y por supuesto que en el momento a lo mejor no entiendes muchas cosas, ¿no? O sea, no entiendes por qué existe esa relación o cómo se puede interactuar en un momento. O sea, yo decía, a ver, Alejandro Colunga es uno de los pintores y escultores más reconocidos mexicanos en el extranjero y decía, ¿cómo es posible que me contrate para que yo le haga una acuarela para presentar un proyecto? ¿Sí? Porque así era de, oye, necesito unas acuarelas. Va, te pago tanto y así empezamos a trabajar. Entonces yo decía, este cuate vende un cuadro en miles y miles de dólares, ¿sí? Sin embargo, necesita a alguien que le haga una expresión sencilla para poder hacer esto. Y de ahí, pues al final te digo, empecé a ligar mucho esa parte artística y todo. Pasan los años, salimos de la carrera en el 94 y en el 98 decidimos hacer un switch de vida, varios amigos, y nos vamos a vivir a Londres 6 meses. Entonces, pues unos ya se querían casar, otros no sabían qué onda, entonces bueno, ese parteaguas también es un punto clave en mi vida completamente,
porque de pronto de estar en un espacio pues cómodo, tu casa, etcétera, te vas a un país donde pues yo no hablaba inglés, a lo mejor arrastrado por los amigos, o por una idea de irnos, vámonos y todo, pero te das cuenta que es fácil salir de los problemas, ¿no? Vamos, no me morí, no me perdí, no existían celulares, o sea, casi en mi casa dije, bueno, pues ahí Era nos Let's Go vemos to y Europe, el libro. tenías que comprar tu tarjeta para hablar por teléfono, pero ese fue también un parteaguas, que obviamente cuando regreso, estoy hablando que teníamos 27 años en aquella época, cuando regreso, pues obviamente mi casa ya me picaba, y ahí empezó a cambiar mucho. Cuando regreso, justamente, o estando yo allá, el papá de uno de mis mejores amigos, que tenía un despacho, que era pues, antiguamente lo que ahora es Ares Arquitectos, pero pues era el despacho del arquitecto Jacinto Arenas, pues ¿Por eso le pusiste Ares? pues yo no se lo puse, Ajá. prácticamente el despacho fue una herencia completamente Ok. de Jacinto Arenas, que era el fundador, que fue el fundador, y cuando fallece en el 98, pues lo hereda Jacinto, su hijo, y pues ya era un despacho reconocido. Ares empieza justamente cuando el arquitecto Arenas se viene de la Ciudad de México para hacer Plaza Patria aquí en Guadalajara. Te estoy hablando del 73, yo tenía 2 años en el 73, ¿no? Entonces, así nace Ares Arquitectos. Se hace lo que viene siendo Plaza Patria y se trabaja el proyecto de Fábricas de Francia. Fábricas de Francia, para las nuevas generaciones a lo mejor no van a saber ni qué es, pero pues para los que ya tenemos un poquito más de años, era una tienda departamental que después compró Liverpool y era prácticamente el Liverpool de Guadalajara, ¿no? Pero antiguamente esa tienda era de varias familias, de aquí de Guadalajara, y en aquellos días no existía la especialidad arquitectónica como tal. No habían despachos o arquitectos especializados en el diseño comercial. Y nosotros somos los que empezamos a especializarnos justamente haciendo Plaza Patria y haciendo esta tienda de Fábricas de Francia. El primer centro comercial de Latinoamérica fue Plaza del Sol en el 68 que hizo Alejandro Son. Pues Y en sí. México se empezaba a hacer Plaza Universidad en el 68 también, y después Plaza Satélite. Plaza Patria y Plaza Satélite son más o menos De la edad. de la misma edad, ¿no? Entonces, así empieza el despacho. El arquitecto Arenas desarrolla muchos proyectos comerciales, pero cuando viene este cambio generacional en el 98, pues Jacinto recibe el despacho ya trabajando para proyectos muy importantes, para marcas y clientes muy importantes, él a sus 27 años. Entonces, Wow. lo primero que hace es nos empieza a jalar a varios amigos que habíamos trabajado en esa historia que te platiqué del taller, ¿sí? En esa historia del taller que desde quinto semestre íbamos juntos y nos destrozábamos y hacíamos. Entonces, empieza a formar un equipo, que somos 6 socios actualmente, ¿sí? Que éramos esos compañeros que Qué empezamos desde la carrera. bonito. Algunos de mis socios somos amigos desde los 7 años. O sea, desde primero de primaria nos venimos juntos a Guadalajara, etc. Entonces, a grandes rasgos, esa es la historia. En el 98 nos recluta, nos empieza a invitar, regresamos de Europa, entramos a lo que viene siendo Ares y entramos como dibujantes, o sea, entramos a aprender, porque aparte, pues digo, yo tenía pues mi despacho, mi taller, pues trabajaba cuando quería, igual el domingo tenía muchísimo trabajo, pero pues el martes me iba a jugar tenis y no pasaba nada. Y entonces de repente entrar como que a un esquema de un despacho con horarios y computadoras y todo lo demás, pues fue algo totalmente nuevo. Pues Pero sí. obviamente Jacinto tenía esa visión a ver, jalo a mis amigos, les enseño cómo es esto. Y en el 2001 nos invita a asociarnos. Y ahí es donde realmente empieza esta segunda etapa de Ares, cuando ya se consolida como Ares Arquitectos. ¿Qué fue lo que tratamos de hacer, lo que buscamos? ¿Te acuerdas que te platiqué que todos tienen personalidades totalmente diferentes? Cada uno empezó a agarrar una división distinta y empezó a desarrollarla como tal. Ok. Y yo en lo particular, desde entonces,
el tema interiorismo era un tema súper tabú hace algunos años, ¿no? Decían, bueno, si eres... Es más, la palabra interiorista ni siquiera existía. Sí. Te decían... Decían, es que era como para mujeres, ¿no? Esa es una, esa es una. La segunda es, ¿eres diseñador de interiores? Ah, entonces eres decorador, eres el que pones esto. Y se ha luchado muchos años para Bueno, tratar más de... adornas el espacio. Claro, para tratar de cambiar esa visión y, y hacer valer el tema de la arquitectura interior, ¿no? Que la realidad es una especialidad como tal. Incluso cuando yo contrataba gente o contrato gente, de repente me dicen, ay, pero es que yo soy diseñador de interiores, pero voy a trabajar con arquitectos. Pues sí, tú sabes más que los arquitectos de este tema. Y te faltan 2, 3 cositas que son criterios estructurales para poder hacer lo que ellos hacen. Entonces, por ejemplo, en la oficina ahorita, pues realmente yo ya no sé si son arquitectos o diseñadores, tienen a su cargo proyectos y los van desarrollando y van complementándose como tal, ¿no? Se puede, es que sí, eso me hace mucho sentido porque desde el momento que estás conceptualizando el espacio, la estructura y todo, si ya tienes en cuenta los elementos de cómo le vas a dar vida al interior del espacio, claro, porque cómo quieres que se viva ese espacio, claro, se pueden hacer las modificaciones a tiempo para que todo tenga esa fluidez que se está buscando, ¿no? Mira, al final el diseño actual es un diseño colaborativo. Antes todo era en base a la mente de una sola persona y esa persona era la que tenía todo en la cabeza y lo desarrollaba. Incluso era el que entregaba el proyecto, iba a ver al cliente, entonces si no le entregabas los planos ya no llegaba, etcétera, ¿no? Actualmente la arquitectura ya se tiene que ver de una manera muy distinta. Ya no puede haber un todólogo que sepa de todo y es el que decida. Entonces, por más pequeño que sea tu proyecto, si estás haciendo una casa, si estás haciendo una terraza, pues tienes que involucrar al estructurista, tienes que involucrar al de iluminación, tienes que involucrar a muchas otras personas, al de paisajismo, a muchas otras personas para poder hacer un proyecto integral. Ahora, hablando ya de proyectos en gran escala, pues imagínate, es mucho mayor ese punto, ¿no? Entonces, son de las cosas que más han cambiado como tal. Como te decía, estos 5 o 6 socios que somos, cada uno con personalidades diferentes. Hay unos que nos encanta hablar y que damos conferencias o nos invitan a hay otros que no, que atrás de su escritorio son felices y son buenísimos para eso. Y entonces hay que ir encontrando justamente cuál es lo que te gusta hacer, ¿no? Como tal. Y más porque se fortalecen, ¿no? Porque cada uno tiene como cualidades desarrolladas muy específicas. Totalmente. Y pueden complementarse en un momento determinado. Esa es la palabra. O sea, al final, lo que nos ha hecho un gran equipo y ser uno de los despachos más importantes a nivel nacional e incluso internacional, ahorita te platico toda la parte internacional, justamente es eso, ese complemento y esa cuestión de que no somos iguales, que todos somos muy diferentes, que todos podemos aportar cosas distintas, eso nos da mucha fortaleza. Y hablando particularmente de lo que yo desarrollo, pues la realidad es que el tema del interiorismo, pues es un océano azul. O sea, yo creo que es lo que más te permite tener una creatividad, poder inventar y poder hacer. Empecé a trabajar mucho conceptos de marca, tiendas. Trabajamos más de 200 espacios para Nike. Hicimos más de 120 tiendas para C&A con 5 Store Concepts. Prácticamente las tiendas de Best Buy de México las hicimos nosotros. Les ayudamos a desarrollar un prototipo. Y entonces, cuando empiezas a trabajar con esos espacios que a lo mejor algunas personas pudieran incluso considerarlos como espacios efímeros, porque también desarrollas esa parte, desarrollas espacios de experiencia. Todo esto que te hablé de Colunga y del arte y de todo lo que viene atrás, pues ahí es donde empiezas a reflejarlo, ¿no? Entonces, de pronto diseñaba una tienda pues loquísima, con elementos curvos, y la misma marca te permitía hacer eso, ¿no? Ayer justamente estaba platicando hicimos un proyecto que duró un mes para Nike en su momento, para una de las iniciativas de un calzado específico, en donde se hizo en el Club España de canotaje de Ciudad de México, y diseñamos 3 experiencias para mostrar un zapato como tal. Y duró un mes.
obviamente salió en las noticias y en noticieros y fue la selección mexicana y hicieron todo demás. Entonces son ese tipo de proyectos que dices, wow, o sea, la arquitectura va más allá de hacer un edificio o X. Imagino que te has complementado también con expertos en esa parte, ¿no? De merchandising y todo Claro, eso. totalmente. O sea, ¿O tú tomaste alguna maestría, un diplomado en algo en eso para aplicarlo? Es muy chistoso. Yo tengo un pensamiento en base a eso, porque cuando las universidades empezaban a decir, si quieres, yo nunca he dado clases. Me han invitado a diplomados, me han invitado a dar cursos, he dado workshops y todo, pero como tal, clases no. Pero si tú vas ahorita, por ejemplo, al ITESO o al TEC, te dicen, no, es que los maestros tienen que tener maestría, si no, no pueden dar aquí. Y te encuentras con una serie de maestros que tienen todos mis respetos, pero que nunca se han sentado con un cliente, nunca han hecho un proyecto real. Te lo digo porque mi papá fue maestro de la UDG muchísimos años. Y cuando me invitaba a dar una plática a su grupo y todo, yo decía, oye, los alumnos se tienen que nutrir del maestro, pero aquí es al revés, los maestros se nutren de los alumnos y de las tecnologías y del internet y de esto y lo otro, y debería ser al revés. Está impresionante esa parte porque yo la verdad he tenido la oportunidad en 2 ocasiones de dar clase, pero es algo que le tengo mucho respeto porque también hay que prepararse, aunque yo tenga una experiencia en el medio, estar en el aula es otra, pero también cuando estás hablando de dar una clase de una especialidad, sí es importantísimo que la persona que lo dé, más allá del título, de la maestría y todo eso, ¿qué mayor maestría puedes tener si tienes toda la trayectoria que tienes con las personas que has trabajado para que los chavos se nutran realmente de alguien importante? A mí me tocó en el ITESO, yo también soy egresada del ITESO, me tocó Boris Goldenblatt, era documentalista ruso, tuve la oportunidad de tener una clase con él y wow, te dejó mucho más que a lo mejor muchos maestros que llevaban años y años y años. Un poquito es eso, un poco es quiénes son las personas ideales a las cuales realmente puedas sacarle algo. Ahorita que hablábamos al principio de la plática de Díaz Morales, pues él creó su teoría, entonces, ¿quién mejor para explicarla que él mismo? Claro. Y a lo mejor dejamos de ver muchas otras cosas, pero lo que nosotros vimos, nadie más lo vio. Y la visión cambia radicalmente. Pero yo creo que en esa parte, como dices, María, es súper importante. Y las veces que me han invitado a dar clases, pues los chicos o las chicas que están en la clase me dicen, es que esto no es una clase, es una plática de vida, porque aparte pues, les empiezas a hablar de comercio, ¿no? Cómo deben funcionar las tiendas y todo. Y al final ellos son los mismos que van descubriendo, pues, por qué los baños en Liverpool están hasta arriba, pues, por qué te hacen atravesar todo, o por qué un departamento de zapatos, pues, es una ancla importantísima en una tienda para las mujeres, o por qué las tiendas se diseñan para las mujeres aunque sean para hombres. O sea, eso, por más que te lo den en una clase, la única manera de verlo es viviéndolo, haciéndolo, equivocándote, conociendo toda esta parte. Y entendiendo el comportamiento del movimiento que hay en el flujo, que ya estás en la caja y todavía te ponen un montonal de cosas para que te lleves algo al final extra. Entonces, yo siempre he pensado, y como te digo, respeto muchísimo y admiro a las personas que tienen maestrías, doctorados y todo esto, pero yo siempre he dicho, o trabajas o estudias, y al final, la pasión que tenemos, hay muchas personas que les apasiona dar clases, a nosotros nos apasiona diseñar, nos apasiona estar ahí, pelearte con el cliente, cerrar negociaciones, o sea, eso es lo que más, a mí en lo particular, lo que más me gusta. Y es lo que me ha llevado a desarrollar toda esta parte que ahorita me hablabas, de hotelería, etcétera, porque dices, bueno, ¿y en qué momento empiezas a hacer hoteles? Cuando tienes toda una expertise de diseño comercial, obviamente yo sigo pintando, cuando tengo tiempo. O sea, si no tengo tiempo para una maestría, pues imagínate, para pintar, te buscas el espacio. Pero ahora con la tecnología, pues ya pintas en un avión, o sea, en una tablet, en un avión o en una sala de espera, o Pero ¿cómo sientes eso? Porque, híjole, bueno, eso a es mí padrísimo. me gusta la onda pero el encanto del aroma de la pintura, de mancharte, de sentir ahí
pincel y... Por supuesto. Ay, no sé. Eso Pero tienes que adaptarte a las nuevas tecnologías. Sí, es muy chistoso porque cuando yo hago acuarelas en el iPad, y las personas que lo ven o los chavos que lo ven dicen, wow, ¿con qué programa lo hiciste? Y yo, pues con la mano, con mi lápiz, y aquí tengo todas las pinturas, ¿sí? O sea, es lo mismo, es exactamente lo mismo que estar pintando, pero aprovechando el tema de la tecnología. Si tú estás buscando una app que te dé, ¿cómo se ve así? Pues sí hay muchas, ¿no? En Photoshop. Sí, hay texturas hay y X, bajas un montonal de pero cosas. cuando haces ese desarrollo, entonces esa parte de experimentación que te transporta al estar pintando y todo, es exactamente lo mismo. Te desconecta radicalmente del lugar donde estés y te concentras en lo que estás haciendo. Y es una terapia espectacular, ¿sí? Uy, sí. Pero, como te digo, tienes que ir encontrando esas fases, ¿no? De cómo poder hacerlo. Y obviamente tienes que aprovechar esa tecnología para lo que se está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque tampoco podemos negarla o taparla y decir, no, yo solo trabajo. Tengo un buen amigo, que es el arquitecto Jaime Barba, que hace unos proyectos espectaculares, Sí. que si tú vas al despacho de Jaime, pues es un despacho que se quedó en el tiempo, o sea, que se congeló y es padrísimo, porque tiene sus maquetas en madera balsa, dibuja todo a mano, etcétera. Wow. Está muy padre, pero también, obviamente, pues tienes que tener todos esos elementos. Y en Ares lo que nosotros tratamos de hacer justamente es eso, que las primeras fases sí se desarrollen en esta conexión, como te decía, cerebro-mano, en un momento dado para hacer las primeras ideas, pero luego ya viene toda la tecnología BIM, todo lo que nos puede dar para desarrollar los proyectos de la mejor calidad y con el mejor tiempo, costo, etcétera, ¿no? Porque al final estos grandes proyectos, pues lo que buscan es eso, es tener una base con alguien que sepa, que esté calificado completamente, que sea experto. Yo creo muchísimo en el expertise y en la especialidad. O sea, yo creo muchísimo en que si tú eres el experto en tal, pues voy a ir contigo. O sea, si tú eres la experta en podcast, oye, si yo quiero hacer algo de eso, pues voy a venir a preguntarte y te voy a invitar y te voy a decir, oye, María, ¿cómo hacemos esto y el otro? ¿Sale? Más que yo inventarlo, pues, como tal. Pero creo que esa es parte de hacia donde nos ha llevado y creo que también es parte del futuro, de hacia dónde va a llegar la arquitectura. Sí. Yo creo que sí, porque ahora se ha vuelto todo como muy colaborativo. Lo que hay que entender también es que las diferentes necesidades de cada generación, claro, y de cómo perciben es como sacar lo mejor de cada mundo, claro, para seguir avanzando. Y bueno, yo veo un reto para nosotros. Nos tocó ser una generación que rompió paradigmas, claro, que cambió la forma de hacer las cosas. Con nosotros llegó el internet y llegaron muchísimas cosas. A ver, no te vayas muy lejos. Mi abuelo falleció a 96 años y cuando yo llegué y le mostré el Google Earth, le decía, mira, este es el mundo y te vas acercando hasta que está tu casa y aquí está tu coche. Pues él volteaba para arriba y decía, ¿quién nos está viendo? O sea, imagínate, él nació en 1917. O sea, lo que vio en todo este tiempo, ¿sí? En un momento dado, para entenderlo es bien complicado. Yo no sé qué van a ver nuestros hijos o qué alcancemos a ver nosotros, ¿sí? Pero lo que sí, y el otro día estábamos en Las Vegas y de repente llegamos a la Esfera, que pues tiene toda la tecnología ahí en Las Vegas, y te encuentras a 2 androides que te reciben y empiezas a platicar. Y el otro día oía justamente en un podcast que decía, oye, pues hicieron un experimento en Estados Unidos y pusieron a 2 inteligencias artificiales que te recibían y que hablaban y contestaban cualquier idioma y de repente se empezaron a comunicar entre ellas y de repente crearon un nuevo idioma entre ellas y los tuvieron que desconectar. Entonces, ¿hacia dónde? Pues sí, qué miedo. ¿Hacia dónde vamos? Oh my God. ¿Hacia dónde vamos? No lo sabemos. The Matrix. En ese sentido. Sí, exactamente. Pero ¿cómo haces ese punto? ¿Cómo haces ese elemento de decir, ok, las cosas tienen que seguir, la tecnología sigue, pero la arquitectura también sigue? O sea, ahí está. Y así como se hacían las grandes construcciones en los griegos y los romanos y todo lo demás, se ha seguido desarrollando a lo que podemos hacer ahora en estos tiempos. No, y luego en la antigüedad, bueno, que mencionas a los griegos,
Egipto, de repente tenían una forma de construir que decías, pero ¿cómo lo hicieron en esa época? O sea, es como... Sí, son los grandes misterios de la vida. Sí. Pero, pues obviamente todo tiene respuesta. O sea, ¿cómo llegaron a esas conclusiones? ¿Cómo los grandes secretos arquitectónicos que pasaban de generación en generación? Yo, por ejemplo, me cuestiono muchísimo. A mí me encanta la arquitectura religiosa. Todo tipo de religión. Como te decía, desde la carrera que me apasioné por el gótico, la primera vez que llegué a Europa, en el 98, yo lo primero que quería ver era una catedral gótica, porque tenía que ver esa escala, tenía que ver ese detalle. Y por ejemplo, con Monse, que es mi pareja, que la conoces muy bien, nos encanta viajar, nos encanta pueblear, nos encanta ver, y siempre tenemos que ir a ver las iglesias. ¿Por qué? Porque te habla de la arquitectura de un tiempo en ese espacio. Y no entiendo por qué actualmente ya no se hacen. O sea, si te fijas, la arquitectura religiosa actualmente ya no es la arquitectura que había antes. Sin embargo, percepción... vas a cualquier pueblito y la basílica, la catedral, esto y lo otro. No, y los pueblos perdidos te encuentras hasta cosas muy bizarras. Ajá, entonces, que te sigues preguntando como en Egipto de, ¿y cómo hacían esto? O sea, ¿cómo hicieron este detalle? ¿Cómo hicieron ese friso? ¿Cómo hicieron este detalle, esta columna? O sea, ¿cómo la dibujaron? O sea, ¿cómo alguien la proyectó para poder hacerla? Pues lo que pasa es que antes los grandes arquitectos eran los maestros que lo hacían, ¿sí? Entonces, pues no había planos y no había ciertas cosas, aunque si vemos la película de Moisés sacan planos ahí de las pirámides y todo. Digo, seguramente sí debió haber sus jeroglíficos. Claro, sí había algo de eso. Pero más que nada, pues eran los mismos artesanos los que hacían esa Pero parte. ahí habla un poco lo que tú mencionas, que antes hacían de cierta manera las construcciones de los espacios religiosos de una forma. Yo siento que también ha cambiado mucho la percepción en la humanidad respecto a la relación con Dios. Totalmente. Porque antes era como magnificar todo, verlo como algo muy imponente, muy alcanzable. Claro. Con mucho poder, el lujo, el todo. Lo que pasa es que la humanidad ha tenido diferentes etapas, ¿no? Obviamente antes, por ejemplo, en el gótico, pues Dios era lo máximo y todo. Y cuando viene la siguiente etapa, que se humaniza todo, la escala cambia. Entonces te empiezas a encontrar catedrales mucho más pequeñas en donde el hombre es, pues realmente. Pero, ¿en qué época estamos ahorita? No lo sé. Sí estamos en una época muy diferente. Sin embargo, pues te puedes encontrar obras arquitectónicas espectaculares en España. Y que si ves una iglesia de Rafael Moneo, pues dices, wow, o sea, son espacios que te quedas ahí. Díaz Morales nos decía, cuando ustedes vean una obra de arte, te tienes que sentar a verla mucho tiempo, ¿sí? Y en alguna de las pláticas con Yuri Satarain, en alguna conferencia que nos encontramos, no nos conocíamos, él dio una conferencia y luego, más bien, yo di primero una conferencia y luego él dio una conferencia de arte y decía, no, es que los diseñadores hacen lo que les contratan, pero en cambio el artista es el sentimiento. Y bla, bla. Entonces agarramos y nos metimos en una buena discusión. Después nos hicimos muy amigos. Y yo le decía a Yuri, después de haber trabajado con Colunga muchos años, yo le decía a Yuri, la diferencia es que lo que hace el diseñador tiene que funcionar para todos. En cambio, el artista hace su diseño o hace su obra y obviamente pues es para él primero. Pero esa obra, a lo mejor a mí se me puede hacer una obra de arte y a lo mejor a ti no. O sea, pasar y decir, es un cuadro X, ¿sí? Esa es la maravilla del arte en un momento dado, ¿no? Sí, es súper subjetivo. No todo el mundo siente algo. No todo el mundo siente algo, exactamente. Pero si tú logras que alguien sienta algo con esos trazos que tú hiciste, entonces se convierte en una obra de arte para esa persona. Esa es un poquito la diferencia o mi visión en un momento dado de cómo están esas dos áreas. Pero con toda la experiencia que te estoy platicando, para mí esas áreas tienen que estar completamente unidas. Tú no puedes pensar en un proyecto de interiorismo, de hotelería, etcétera, sin pensar en el arte que vas a poner y cómo van a vivir los espacios.
y qué es lo que quieres que la gente haga, qué es lo que quieres que haga de recorridos. O sea, nosotros no sabemos, pero un arquitecto o un diseñador, por ejemplo, de retail, yo tengo que expresar y tengo que hacer que cuando tú entres a una tienda o entres a un espacio, vayas hacia el lado izquierdo, veas lo que quiero que veas en el fondo, luego regreses, veas otras tantas cosas más antes de ir a probarte la prenda que te vas a comprar, luego regresas, vas a la caja y en todo ese recorrido ya viste los zapatos, Para que hagas tu kit Eso de está diseñado, combinación. eso está pensado. Sí. Eso está pensado por el creador como tal, de decir, a esta tienda tiene que moverse así, ¿no? Un Sam's Club o un Costco, por si se pueden decir marcas, ¿va? Bueno, un Sam's Club y un Costco, ¿qué es lo primero que te encuentras? Pues las televisiones. ¿Por qué? Porque las personas que van a comprar ahí normalmente van en pareja, entonces va el señor, que es el que tiene más lana, y pues normalmente tú pensabas comprar 1,000 pesos y acabas gastándote 6,000 pesos de la nada, ¿sí? Todo está acomodado para que te vayas encontrando esas cosas que no pensabas comprar, pero al final, si no te las acabas llevando en ese momento, vas a regresar por ellas, ¿sí? Sí. Entonces, hay una estrategia completamente atrás de todo lo que viene siendo la arquitectura comercial, la arquitectura de retail, la arquitectura de los hoteles. ¿Qué experiencias quieres que vivan las personas? ¿Sí? Y por ejemplo, cuando vas a hacer un proyecto de hotel, Uh-huh. no sé si nos puedas platicar alguno en particular, como ¿cómo empieza ese proceso para valorar qué tipo de espacio vas a desarrollar o qué tipo de elementos vas a integrar? ¿Qué tanto influye el ambiente o lo que te pide el cliente Uh-huh. en ese desarrollo interior que tú tienes? Mira, es bien curioso, porque cuando hablamos de un proyecto arquitectónico, normalmente todo el mundo lo relaciona con su casa. Cuando haces una casa de alguien, tienes un cliente, ¿sí? Que normalmente es la señora. El señor paga, pero la señora es la que decide, Ok. porque es la que más va a vivir en la casa. Entonces, esta es experiencia real de una casa que estaba haciendo mi papá en su momento. Ya estaba la cocina hecha, ya estaban los muros, todo, y de repente llegó la señora y dijo, quiero ese muro 1 metro más para allá. Oiga, pero ya está todo armado, ya está todo hecho. Pues sí, pero yo lo quiero 1 metro más para allá. ¿Cuántas casas vas a construir normalmente en tu vida? ¿1 o 2? Entonces, pues, si va a vivir ahí toda su vida, Pues pues se tumba el muro y se hace 1 metro más para allá. Cuando trabajas con hoteles, en lo particular, tienes 3 clientes, ¿sí? ok. El primero es obviamente el dueño, que es el que te contrata y que quiere ciertas características del hotel. Tu segundo cliente es la marca, ¿sí? Que es sumamente importante. Y el tercer cliente es el usuario final, que al final él ni te va a contratar, nada, pero es el que va a vivir el espacio y es el que va a decirte si ese espacio es bueno, malo, Sí. espectacular, si va a regresar o no va a regresar. Entonces, si te fijas, la visión ya cambió radicalmente. Por eso hay especialistas de ese tipo de proyectos. Una persona, un arquitecto que trabaje casas y de repente quiere hacer un hotel, a lo mejor le va a salir en ciertos puntos, pero va a haber muchas cosas que no va a conocer, ¿sí? Entonces, yo siempre, con todos mis clientes, siempre les hago un esquema de un triángulo y les digo, ok, aquí estás tú como dueño, aquí está la marca y nosotros estamos aquí abajo. Nosotros como arquitectos somos los encargados de que lo que quiera el cliente, más bien lo que quiera la marca, que siempre te va a pedir lo mejor, lo más caro, combine con lo que quiere el cliente, que siempre va a ser lo mejor, pero lo más barato, ¿sí? Sí. Y que en un momento dado tu proyecto pueda funcionar para los dos y pueda darle a ese usuario final prácticamente lo que busca. Actualmente las marcas se han desarrollado de tal manera que ya hay un prototipo, unas bases para poder empezar a hacer un proyecto desde cero. Entonces, ¿qué es lo primero que nos tenemos que fijar? ¿Qué tipo de hotel se quiere hacer? Hay varias categorías. Hay hoteles select o ejecutivos, que nosotros los conocemos como ejecutivos. Hay hoteles luxury, hay hoteles de larga estancia. Hay una infinidad de marcas y de nombres de hoteles. Marriott, Hilton, Wyndham, la marca que quieras, IHG, etcétera, que tienen cada uno esas subcategorías. Entonces, cuando tú vas a diseñar un hotel, primero tienes que entender bien a qué categoría va enfocada.
si vas a hacer un hotel ejecutivo, si vas a hacer un resort, si vas a hacer un hotel luxury. Y así hagas el hotel más sencillo, ¿sí? O en un aeropuerto, o no sé, o un hotel súper lujoso en la playa o en una isla del Caribe, ¿sí? Siempre se empieza a trabajar con, con una, con una fase que nosotros le llamamos la narrativa de diseño. Ok. Esa narrativa no tiene rayas, es puro análisis de cuál es el target al que va dirigido, en dónde está el hotel, qué características tiene ese espacio, porque así sea la mismita marca, no es igual un hotel en Guadalajara que un hotel en Monterrey o en Cancún. Son totalmente diferentes. Y en base a esa narrativa vas a encontrar materiales, vas a encontrar colores, vas a encontrar espacios, texturas y experiencias, ¿sí? Entonces, eso hace que cada proyecto de hotel sea totalmente único e irrepetible y sean totalmente diferentes, aunque sea la misma marca. ¿Por qué? Porque actualmente el turismo, el turista que va de negocios, sobre todo el americano, canadiense, europeo, que nunca ha venido a México y que no conoce, o a cualquier país de Latinoamérica, lo primero que busca es una marca, porque sabe que va a dormir bien, que la cama es espectacular, que los servicios están súper bien, aunque el hotel esté en la zona más fea que te puedas imaginar, porque no lo conocen. Entonces ellos se van mucho hacia esa parte. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar desde el principio, entender muy bien qué es lo que hay que diseñar y de ahí empezar a hacer ahora sí las rayas. Entonces, dentro de esa narrativa y dentro de ese espacio, hay 3 elementos que analizamos, que es un contexto histórico del lugar, un contexto físico y un contexto cultural, ¿sale? Okay. Y esos elementos o esos contextos que van analizados nos arrojan imágenes, colores, texturas, metes la parte del arte, entonces a lo mejor si tu hotel está en Tlaquepaque, pues conoces a un artista alfarero que haga ciertas cosas y esos elementos van dentro del diseño o sea, directamente el elemento o en cuestiones muy sutiles de colores o de un muro o ciertas cosas. Entonces hay que irle dando esas características. Pero así es como empiezas un proyecto de hotelería. Y sí, son proyectos mucho más complejos, obviamente, que un tema de una casa, ¿no? Entonces, si vas a hacer un hotel en Holbox, chiquito, con unas cabañitas, pues tiene que tener esas características muy diferentes. Así vas a hacer ese gran resort en Cancún, ¿no? Okay. No, y luego considerar pues también esos detalles de cuidado según el lugar donde se desarrolle. Claro. A qué va a estar expuesto, a qué situaciones, ¿no? Totalmente, ¿no? Por ahí el otro día me platicabas cuestiones holísticas, la arquitectura holística, ¿no? O sea, sí. Cómo tiene que estar prácticamente... La neuroarquitectura que está ahorita... No, la psicología de la luz, o no me acuerdo cómo le llaman. Sí. La neuroarquitectura, al final. O sea, son elementos... O hace ratito platicábamos antes de que empezara el podcast del tema de la sustentabilidad, ¿sí? Entonces, son elementos que actualmente se presume mucho. Tengo un edificio sustentable. Tengo un edificio con certificación LEED. Eso ya no deberíamos de presumirlo. Eso debería estar de cajón. O sea, nosotros como arquitectos somos los responsables de tener un ambiente equilibrado, de respetar completamente armónico con el ambiente. El ambiente, ¿sí? Hablamos de que el edificio es una segunda piel, es lo que te protege, entonces tiene que ser armónico con todo lo que pasa alrededor. Pues otra vez, se ha hecho más compleja, vamos a decir, la arquitectura, pero más emocionante también por lo mismo. Sí, mucho más rica y mucho más profunda. Claro. Aunque siempre ha tenido ese encanto la arquitectura de darle a las personas una mejor calidad de vida. Claro. En cuanto, ahorita que la mayoría de las personas no tienen la oportunidad o no se puede tan fácil que tú construyas tu propia casa de acuerdo a tus propias necesidades de familia o de gustos, hay la posibilidad de adaptarla de cierta forma a los espacios para que puedas tener esa vivencia o eso que tú sientes. Yo siento de repente tantos desarrollos que hacen, es como muy inhumano pensar vivir en un espacio. Sí, porque tienes que vender y vender y vender, ¿sí? Pero fíjate, ahorita que decías,
Acabo de escuchar a un buen amigo de la primaria que lo reencontré hace años que no lo veía, que dio una conferencia de marketing, es Miguel Baitz, y decía, si una empresa todavía habla de misión y visión, están perdidos. Al tiempo ya pasó, eso ya no se ve y todo. Pero si nos remontamos al tema de misión y visión, nosotros durante muchos años, esa era la misión. Crear espacios que le den una mejor calidad de vida al usuario. Cualquier espacio que sea, ¿sí? Cualquier espacio que viva alguien más, tiene que mejorar esa calidad de vida en su momento. Y eso, pues creo que, digo, nosotros entre arquitectos muchas veces dices, es que te estás prostituyendo o estás haciendo. Creo que la arquitectura o la arquitectura de muchas personas se ha ido por un tema comercial completamente, ¿no? Entonces yo necesito vender más casas, necesito vender más depas, cada vez te piden departamentos más pequeños y entonces dices, a ver, ¿yo qué hago? Dentro de la oficina también hacemos vivienda vertical y tenemos muchos desarrollos y muchos departamentos, etcétera. Pero ese rollo de tener tu departamento y ahora que lo comparo con el tamaño de una suite de hotel, digo, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro, no? O sea, cada vez estamos viviendo en espacios más pequeños, más pequeños, más pequeños. Fíjate, la pandemia se llevó muchas cosas, hubo muchas cosas muy malas, pero yo creo que dejó muchas cosas muy buenas. O sea, sí hubo un cambio de conciencia muy distinto. Si te acuerdas cuando empezó la pandemia, la tienda que más vendía era Home Depot, porque todo el mundo se empezó a dar cuenta que tenía que estar en su casa y que le hacían falta muchas cosas. Y entonces empezó a cambiar focos, empezó a pintar y empezó a acomodar y empezó a hacer. Esa conciencia, si no hubiera habido esa sacudida, nunca hubiera pasado, Sí. creo yo, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, y hablando de las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones tienen un pensamiento muy diferente, como platicábamos el otro día. Ya no hablemos de generación X, pues, yo soy generación X, ya no hablemos de los millennials, hablemos de los centennials. Y ¿sí? de los alfa. Exacto, o sea, que ya, pero un centennial ya puede comprar incluso una casa, Sí. ya deberían pero no les interesa. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, ese cambio de pensamiento es muy diferente, como ¿para qué? O sea, pero sí les interesa, en lo que los estudios que he observado, sí les interesa mucho lo que viven en los espacios. A lo mejor ya ellos ya no compran un patrimonio propio, pero sí están dispuestos a invertir en el diseño. Claro. Y buscan que, sobre todo también por el rollo del Instagram, que se toman la foto, los TikTok. Obviamente ahorita la información que nos llega es mucho mayor a la que nos llegaba antes. Antes tenías que salir corriendo a la fila a comprar los libros de arquitectura porque si alguien más te los ganaba ya. Ahora te metes a una página y ves miles de cosas. Te metes a un programa que te están pasando cómo decorar y cómo remodelar y cómo hacer sin obra y en Argentina y esto. O sea, hay muchísima información. Y sí, los espacios tienen que ir cambiando a la calidad como tal. Y eso es lo que va a buscar las nuevas generaciones. Pero, por ejemplo, nosotros, terminando pandemia, pues realmente no hemos regresado, o sea, a trabajar al 100% en oficina, ¿sí? O sea, realmente estamos trabajando en un sistema híbrido porque los chavos son felices trabajando en híbrido. Y son muy eficientes, mi equipo va 3 días de la semana y 2 en su casa. Y esos 2 días que estamos en casa, pues obviamente yo aprovecho para hacer videoconferencias, trabajar con muchas cosas y te das cuenta también de la maravilla que es esto, ¿no? O sea, y de cómo nos tenemos que ir adaptando. Sin embargo, el home office no es para todos. Bueno, eso sí es cierto. Hay personalidades que por más que quieras, no van a funcionar en home office. Y el tema de la arquitectura, como platicábamos desde el principio, pues es un tema colaborativo. O sea, no puedes trabajar cada quien en su casa y luego ya nos juntamos. Creo que solo al principio de mi carrera yo vi eso con Fernando González Gortázar, arquitecto, ya en paz descanse. Fernando era de los pocos que agarraba y nos juntaba. Entonces, pues yo trabajaba las perspectivas. Pero había un cuate que hacía las maquetas, había otro que hacía los planos y todo. Nos juntaba, nos daba 2 rayones y nos decía, váyanse a trabajar cada quien. Y cuando llegabas, todo concordaba. Pero era súper complicado. Claro. Actualmente es muy difícil eso. Entonces,
ese tema de esas especialidades, de sentarte, de discutir con el equipo, es sumamente importante. E incluso nosotros lo llevamos un poco más allá. Yo en lo particular me gusta mucho llevar al cliente y sentarlo en la mesa y que participe del diseño. Sí, O pues, sea, yo soy un fiel creyente que el diseño no sale del arquitecto creador nada más, ¿sí? El ujú. dueño, la marca, Es que son ya los tienen una idea. Entonces te expertos. tienes que sentar con ellos y tú haces esa traducción y lo pasas a un papel para que Ujú, ellos lo puedan visualizar, obviamente con la expertise que tú tienes, claro. ¿sí? Y entonces es cuando salgas mucho mejores proyectos. Pero cada vez más, o sea, el futuro yo creo que tiene que seguir siendo hacia allá. Sí. Oye, ya para terminar, estuvo padrísimo, ya se nos fue la hora. ¿Qué hubo? Qué Te dije, increíble. tú Da decías para 15 otro, minutos, no, ay, sí, da seguro, para más. Luego me gustaría volverte a invitar. por supuesto, ¿Algún mensaje encantado. que quieras compartirles a todos los que ven, compañeros de profesión o nuevos estudiantes? ¿Algún mensaje que quieras dejarles? Pues mira, yo creo que cada quien, cada quien tenemos la responsabilidad de crear el futuro. O sea, los arquitectos, si tu podcast va enfocado a los arquitectos, a los diseñadores, pues tenemos una gran responsabilidad y no podemos evadirla, ¿sale? Nosotros somos de las pocas carreras, yo siempre lo he dicho, no somos normales, somos una especie diferente en un momento dado, pero somos de los pocos que podemos visualizar el futuro y crearlo. Y esa responsabilidad cae no solo en los arquitectos que ya tenemos años trabajando y que hemos creado un legado, etcétera, sino también en esas nuevas generaciones como tal, ¿sí? Vemos muchísimas películas futuristas, fatalistas, Thanos quiere acabar con la mitad de la humanidad, etcétera. Pues realmente nosotros tenemos esa oportunidad de poder saber hacia dónde vamos. Entonces no hay que perder esa conciencia. Y pues hay que seguir desarrollando lo que nos gusta hacer. O Hay que sea, eso es construir el mundo que queremos que claro, la humanidad, las claro. generaciones que vienen vivan y tengan esa Tienen, plenitud. claro. Y si tú ves todas estas películas futuristas, pues hay un arquitecto atrás de esas películas. O sea, hay alguien que En creó Matrix, el ese mundo. arquitecto. Por eso, hay alguien que creó todo ese mundo y que lo hizo. O sea, desde ahí viene esa parte, ¿no? Entonces, Sí. no nos quitemos de esa responsabilidad que tenemos. Para mí ese sería el mensaje. Este, sí, tenemos una gran responsabilidad. Pues muchísimas gracias, Gracias, Pedro. María. Espero que lo hayan disfrutado esta plática. Si quieren en algún tema en especial que hablemos en el podcast, escríbanos, compártanos. Si quieren hacer alguna pregunta a Pedro, con mucho gusto, en las redes escríbanos y se las compartimos. Por supuesto. Bueno, Encantado, gracias. encantado de la vida de poner un granito y siempre que me invites a hablar de diseño, aquí estaremos. Muchas gracias.